Bueno, hoy día voy a hablar de neuromodulación no invasiva para el tratamiento del tinnitus. Entonces, este es un tema nuevo que se ha introducido fuertemente en los últimos años y al cual espero prontamente nos veamos involucrados también. A mí ya un par de pacientes me han preguntado por este tipo de terapias y que lamentablemente todavía no tenemos mucho que ofrecer. Pero bueno, vamos a partir con la introducción. Como nosotros sabemos, los tinnitus en su gran mayoría se originan posterior a algún grado de daño auditivo que se produce a nivel del oído interno. Entonces tenemos algún tipo de trauma acústico. Esto es un ejemplo de una histología coclear donde se ven las tres filas de células ciliadas externas y cómo frente a la exposición a un trauma acústico se puede perder un grupo de estas células en un signo de daño a nivel coclear y que es el punto de origen de la mayoría de los tinnitus. Entonces hay una pérdida de células ciliadas externas en la cóclea y esa pérdida de células ciliadas genera una desaferentación, entonces se pierden las aferencias desde el oído interno, lo cual como consecuencia el sistema nervioso central empieza a aumentar su frecuencia de descarga espontánea, en lo que se conoce como un aumento de ganancia. Entonces vamos a ver que de manera compensatoria la vía auditiva central, desde la zona del complejo olivar superior, colículos inferiores, tálamo, hasta la corteza auditiva, va a tener un aumento de su actividad. Y que mientras esto se mantenga solo en la vía auditiva, hay muchos pacientes con tinnitus que solo tienen este cuadro, que solo tienen un cuadro de un tinnitus y que no les provoca mayores molestias, que saben vivir con su tinnitus y que en realidad pocos nos vienen a consultar. Sin embargo, existe un gran grupo de pacientes con tinnitus, más o menos un 10 a un 15% de los pacientes con tinnitus, que desarrollan cuadros de insomnio, de depresión, de irritabilidad, de ansiedad, de desagrado, déficit atencional, dolores de cabeza, miedos y aislamiento. Y en ese grupo de pacientes el tinnitus se convierte en una verdadera patología neuropsiquiátrica, donde el tinnitus fue el síntoma probablemente que gatilló este cuadro general, pero que en realidad tiene una serie de síntomas que claramente nos muestran que en estos casos no solo la vía auditiva, sino que las otras redes cerebrales están alteradas. Y de hecho se sabe que cuando la patología va más allá de la vía auditiva, vamos a tener reclutamiento de vías, por ejemplo, que participan en el sistema ejecutivo, en regiones parietofrontales, y que explican este grado de inatención que muchos de los pacientes pueden tener. Ahora, claramente es como tener un distractor auditivo, un ruido que los distrae permanentemente a estos pacientes y por lo tanto disminuyen, y esto está visto en diversos tipos de trabajo, su performance en tareas que requieran atención. Ahora, por otro lado, no solo es atención, sino que es además el sistema de alerta, donde están las vías noradrenérgicas, el locus cerúleo y diversas zonas que proyectan desde núcleos basales cerebrales hacia el resto del cerebro, y hace que sus pacientes sean, por ejemplo, pacientes hipervigilantes, o que estén muy atentos a todos sus síntomas. Frecuentemente, además, sufren de insomnio, que es uno de los síntomas bien importantes cuando el tinnitus los afecta severamente. Y por otro lado, tenemos también los síntomas emocionales. También se disregula el sistema límbico, y muchos de estos pacientes tienen síntomas de ansiedad o síntomas depresivos y cuando ya el cuadro es francamente grave, ya puede ser incluso una depresión franca y otra. A nivel de la actividad cerebral, entonces también se ve que los pacientes con tinnitus tienen un electroencefalograma distinto a la de la población general. Alguien tiene un micrófono abierto, no sé si lo puede apagar, por favor. En el caso de las oscilaciones alfa, que están alrededor de los 10 Hz,
Las oscilaciones alfa son oscilaciones que se obtienen en regiones visuales cuando uno se relaja. Cuando uno cierra los ojos y está muy relajado, tiene oscilaciones alfa de gran magnitud. Y acá se está mostrando en este estudio cómo los pacientes con tinnitus, sus oscilaciones alfa, aquellas que demuestran relajación, están muy bajas y por lo tanto nos manifiestan este estado de incapacidad para relajarse, de hiperalerta y muchas veces mezclado con ansiedad que tienen estos pacientes. Entonces, en resumen, el tinnitus, cuando es una patología que afecta a estas redes emocionales de alerta y ejecutiva, se transforma en una patología cerebral. Y de esa forma hay alteraciones en la corteza cingulada anterior, en la corteza prefrontal, en regiones ventromediales, en la amígdala cerebral, en el parahipocampo, en el precuneus, en la corteza prefrontal dorsolateral, en la ínsula, en la corteza parietoinsular y en la corteza auditiva primaria, afectando a múltiples redes cerebrales, y estos son muchos de los pacientes que, bueno, a nosotros nos toca ver frecuentemente porque estos son los que generalmente consultan. Como les dije anteriormente, hay mucha gente que tiene tinnitus y que no tiene gatilladas todas estas alteraciones en las redes cerebrales, y esos son justamente los que no nos consultan. Entonces, la mayoría de los que nos consultan finalmente tienen algún espectro de este tipo de alteración. Entonces, ¿cómo podemos manejar este tipo de pacientes? Vamos a ver la pregunta de farmacológico, realmente todavía no existe algún fármaco que sea realmente una herramienta segura y confiable en el tratamiento del tinnitus per se. No se recomiendan los medicamentos en los pacientes con tinnitus, excepto cuando haya algún otro tipo de patología a la cual yo lo puedo ayudar con el medicamento. Ejemplo, si el paciente tiene un cuadro depresivo, evidentemente se va a beneficiar de una terapia con antidepresivos o con manejo por, digamos, de esa parte. O si tiene un cuadro ansioso que está tremendamente descompensado, el paciente se va a beneficiar de un tratamiento ansiolítico, pero en realidad no es el tinnitus per se, sino que es la consecuencia del tinnitus. Entonces, realmente no hay una terapia farmacológica todavía para el tratamiento del tinnitus per se. Las terapias alternativas tampoco han demostrado ser superiores al placebo. La terapia acústica puede ser muy útil, tiene la gracia de que tiene pocos o casi nulos efectos adversos, pero también no supera el placebo y solamente en un grupo reducido de pacientes es útil. Bueno, y aquí el manejo por psicología lo dejé subrayado, porque realmente es lo único que, bueno, lo único que, vamos a ver, supera el placebo, y por lo tanto es el manejo que uno debiera hacer en cada uno de estos pacientes que tienen tinnitus y gatilladas alteraciones en sus redes cerebrales. Y sobre todo lo que se plantea es la terapia cognitiva conductual. Y ahora vamos a aprender un poco entonces de esta otra quinta manera de ofrecer terapia a los pacientes, que es la estimulación cerebral no invasiva. Entonces, la estimulación cerebral no invasiva para tinnitus es un tema que está en boga en los últimos años. Acá este review es súper bueno del doctor Langut, en el Journal of Audiology and Otology del año pasado. También este meta-análisis que salió en el JAMA Otolaryngology de estimulación cerebral no invasiva en tinnitus, también del año pasado, muy bueno. Y finalmente este artículo de los franceses, también de un metaanálisis de tinnitus y neuromodulación neuroinvasiva. A aquellos que les interese el tema, les recomiendo estos tres artículos y van a quedar bastante al día en el tema. Pero bueno, básicamente tenemos varios tipos. La idea de la estimulación no invasiva es que podemos modificar la actividad de las redes cerebrales con distintos tipos de estimulaciones, ya sea magnéticas, eléctricas o bimodales. Entonces, tenemos la estimulación magnética transcranial, que es donde hay más datos para manejar el tema. Posteriormente ha aparecido la estimulación eléctrica transcranial, directamente eléctrica, con diversas variantes, y la bimodal, que en realidad es estimulación eléctrica de algún nervio junto con estimulación auditiva en forma simultánea.
Entonces, la estimulación magnética transcraneal se basa en un estimulador magnético que en realidad lo que hace es que estos tienen forma de 8, si se fijan es como un 8, y por aquí pasa un campo eléctrico de alta intensidad y como si alguno se acuerda de física, habitualmente cuando, o sea, no habitualmente, siempre que uno tiene un campo eléctrico, perpendicular al campo eléctrico se genera un campo magnético. ¿Ya? Entonces aquí se aprovechan de esa propiedad, se pasa una corriente por este 8 y eso va a generar un campo magnético perpendicular a este 8. Entonces si tenemos este 8 sobre zonas de la corteza temporal, vamos a lograr modificar la actividad cerebral justo en regiones que tienen que ver, por ejemplo, con la corteza auditiva. Y este tratamiento no es solo para investigación, aquí les quiero hacer notar que en otras patologías, como por ejemplo la depresión, ya está aprobado este tratamiento por la FDA y para algunos casos que obviamente seleccionan los psiquiatras, se puede realizar con equipos comercialmente disponibles por empresas clínicas y que habitualmente utilizan la técnica de la neuronavegación para saber exactamente en qué zona del cerebro uno está realizando este tipo de intervención. Para la aplicación de la estimulación magnética transcraneal en tinnitus, se hace con pulsos repetitivos, generalmente 100 a 3000 pulsos por sesión, y la estimulación, dependiendo de la tasa que uno utilice, puede ser baja o alta, va a provocar estimulación o inhibición. Algo importante destacar es que obviamente se puede aplicar sobre diversas zonas del cerebro, sobre regiones temporales de la corteza auditiva, sobre regiones frontales u otras. Y además se han utilizado sesiones únicas, o sea, como que el sujeto va a la sesión de resonancia magnética transcraneal, se hace una sesión y luego se evalúa cómo está su tinnitus posterior a la sesión, o lo que está ahora tratándose de hacer, más bien terapias de largo plazo, que están semanas realizándose múltiples sesiones con esta técnica de resonancia magnética. Bueno, acá podemos ver un resumen de múltiples trabajos que han intentado estudiar el uso de resonancia magnética transcraneal en sesión única en pacientes con tinnitus. Y si podemos ver, bueno, eh, tenemos aquí el cero, entonces si se fijan, algunos trabajos están bajo el cero y otros están levemente sobre el cero en los efectos que podemos encontrar con la resonancia magnética. Finalmente, la conclusión es que los valores son muy cercanos a cero en el gran promedio de todos los trabajos, con estimulación de la corteza auditiva para el tratamiento del tinnitus, lo cual nos lleva a la conclusión de que probablemente la estimulación magnética transcraneal, por lo menos con los protocolos actuales de la corteza auditiva, no es un buen tratamiento para tinnitus. ¿Y qué pasa con las sesiones múltiples? Bueno, con sesiones múltiples se han intentado hacer los mismos tipos de protocolos, pero con muchas sesiones para, bueno, a todo esto, para este lado significa que el tratamiento es efectivo y para este otro lado es que el tratamiento es no efectivo. Y si se fijan, prácticamente la mitad de los estudios no han logrado mostrar efectos beneficiosos con la estimulación magnética en múltiples sesiones y solo unos pocos logran este efecto. Entonces es algo que realmente no es repetible, no es confiable, no es que alguien lo haga en Alemania y después lo hagan en otro país y resulte que es lo mismo. Entonces tampoco ha logrado resultados que sean clínicamente confiables. La estimulación eléctrica transcraneal también es algo que se está usando mucho en otras patologías que afectan al sistema nervioso y es básicamente es más sencillo. En realidad, si se fijan, aquí le colocan un cintillo y en ese cintillo tiene una placa con electrodo y realmente lo que se hace es aplicar corriente directa o corriente alterna en forma directa al cuero cabelludo. Entonces, por ejemplo, acá está este panel que vende Soterix para Clinical Trials, en donde además te permite hacer estimulaciones eléctricas sham, o sea, falsas, para que puedas tener tus controles y tus casos cuando realizas tus investigaciones.
Y esto es algo que se está utilizando ya bastante y se puede usar distintos tipos de protocolos de corriente. Corriente directa, corriente alterna y corriente con frecuencia aleatoria o con random noise. Básicamente se coloca el ánodo sobre la superficie craneal y esto provocaría un aumento de la actividad cerebral en la región estimulada. Y al igual que la estimulación magnética transcraneal, se han utilizado protocolos de sesiones únicas y múltiples para tinnitus. Entonces aquí hay menos experiencia, si se fijan hay menos trabajo y de los trabajos que se presentan acá, que son cerca de 9, prácticamente en 7 no se ven efectos y solo en 2 trabajos del mismo autor se han visto efectos en sesión única para tinnitus. Así que nuevamente estamos bastante lejos de tener esto como una terapia eficiente. Ahora está este trabajo en que se compara entonces la estimulación con corriente directa, ya sea en modalidad alterna o con random noise, que son con frecuencias aleatorias, en sesiones únicas acá arriba sesión única, y acá en sesiones múltiples y sesiones múltiples. Y se puede ver el efecto de esta tecnología solo en las sesiones múltiples, con una reducción de la percepción de intensidad y de la molestia que genera el tinnitus antes y después del tratamiento. Esto sería como un hallazgo que estos autores sugieren que la estimulación con corriente directa en la corteza auditiva sería útil en sesiones múltiples, pero nuevamente les hago el hincapié de que esto es solo un trabajo y los metaanálisis muestran que en realidad la mayoría de los trabajos no muestran este efecto. Ahora, hasta el momento hemos hablado de estimulación con resonancia magnética transcraneal o con corriente directa con sus diversas variantes y protocolos en sesiones únicas o múltiples en la corteza auditiva. Sin embargo, hace un tiempo los investigadores de diversas partes han empezado a proponer que en realidad el target más que la corteza auditiva tiene que ser otras regiones del cerebro. Entonces, lo que se ha empezado a hacer últimamente es la estimulación de varias regiones cerebrales que generalmente incluyen regiones frontales. Entonces, aquí estamos viendo los mismos tipos de gráficos donde podemos ver que en estos casos se está haciendo una estimulación sobre electrodos F3 y F4, que básicamente son regiones frontales izquierda y frontales derecha, junto con una región temporal izquierda. Entonces hay 3 electrodos que se están estimulando y en este caso vieron efectos positivos. Y así se está tratando de investigar entonces mezclas de regiones auditivas con regiones frontales. Y esto es súper reciente, bueno, esto lo revisan en el metaanálisis del 2020, este que les recomendé, pero básicamente se sugiere que podrían haber mejores resultados con la estimulación, ya sea con estimulación magnética transcraneal o corriente directa combinada en electrodos que se ubican simultáneamente en regiones frontales y auditivas. Así que por ahí va la investigación de estos dos tipos de tecnología. Ahora vamos a ver un poco las otras tecnologías, que es la estimulación bimodal, también no, para el tratamiento del tinnitus. Y vamos a ver la primera, que es la estimulación del nervio vago, pareada con estimulación acústica para el tratamiento del tinnitus. Entonces, todo esto nace de experimentos en animales. En el año 2011, este grupo de autores utilizó ratas en las cuales les inducían tinnitus por trauma acústico. Entonces a estas ratas las exponían a un sonido de alta intensidad, les generaban un tinnitus a las ratas y la manera de saber que las ratas tienen tinnitus es a través de paradigmas conductuales de detección de gaps de silencios, lo que se conoce como el gapping noise. Y ellos le pueden medir tanto la respuesta conductual como un reflejo que se produce con el gapping noise. ¿Cuál es la idea? El gapping noise es, es un tipo de tarea conductual que también se utiliza en seres humanos generalmente para evaluar procesamiento auditivo temporal. Y es básicamente uno coloca un sonido que puede ser un ruido blanco, un tono, y ese sonido es permanente, excepto en un pequeño periodo de tiempo muy corto en el cual se corta el sonido y por lo tanto hay silencio.
Entonces uno puede entrenar a personas, o en este caso a ratas, a detectar esos silencios. ¿Y qué pasa? Si una rata se expone a un sonido de alta intensidad y por lo tanto probablemente, como sabemos que el trauma acústico es uno de los principales fuentes generadoras de tinnitus, y la rata desarrolla tinnitus, entonces después al intentar detectar estos gaps de silencio, las ratas no lo logran. Y no lo logran porque entonces ahora tienen el tinnitus que les llena ese espacio de silencio. Y con ese modelo animal publicaron este artículo en la revista Nature, donde a estas ratas con tinnitus después les hicieron un tratamiento con un electrodo que les estimulaba el nervio vago, y vamos a ver que además hicieron un grupo CHAM, un grupo control, y esta es la performance de la detección del gap a lo largo del tiempo, antes de la exposición al ruido, 4 semanas después de la exposición al ruido, 10 días después, 20 días después, 1 semana y 3 semanas después. Entonces podemos ver que al principio detectan el ruido de manera igual que estos dos controles, estas dos líneas continuas, considérenlo como controles, y estas líneas segmentadas son los que fueron expuestos al ruido. Entonces, antes de la exposición lo hacían más o menos igual que el resto, y luego de la exposición al ruido, probablemente porque desarrollaron tinnitus, entonces llegaron a valores muy bajos, y aquellos que utilizaron esta terapia donde se pareó estimulación acústica con estimulación del nervio vago, lograron recuperar su performance a niveles que son prácticamente similares a los previos a la exposición al ruido. Mientras que aquellas que no recibieron esta estimulación del nervio vago continuaron con estos asteriscos con sus valores inferiores a la performance esperada de estos ratitas. Y en lo que se refiere a las neuronas de la corteza auditiva, se pudo ver, bueno, este es un registro que ve la frecuencia característica de cierto grupo de neuronas. Acá están las frecuencias y acá están los decibeles. Pero básicamente fíjense que las ratas naive o controles tienen como este rojito acá y esta pequeña flecha con ese punto ahí. Entonces, cuando son expuestas al ruido, fíjense cómo aumenta todo este rojo en toda esta zona. Y aquellas que además que se les hizo el tratamiento con la estimulación eléctrica del nervio vago, lograron reducir toda esta área y parecerse bastante a los controles. Entonces, en este trabajo del 2011 se planteó que la estimulación del nervio vago podría ser un tratamiento, o por lo menos la estimulación bimodal del nervio vago y auditiva para el tinnitus. Entonces, el año 2017 se publicó este trabajo en humanos, un ensayo clínico doble ciego randomizado, en el cual se hizo este tipo de estimulación en el nervio vago para tratamiento de tinnitus. Bueno, y aquí nos vamos a detener un poco. ¿Qué tiene que ver esto del nervio vago y el tratamiento del tinnitus? Primero les comento que existen implantes para nervio vago, para humanos, estamos hablando de cirugía en humanos, y estos ya están aprobados por la FDA y se usan para tratamientos de epilepsias y depresiones refractarias a los tratamientos clásicos. Entonces, básicamente es un dispositivo comercial que lo vende una empresa, así tal como nosotros tenemos los implantes cocleares, hay implantes de nervio vago y que se implantan en el cuello, en la zona izquierda, se colocan siempre en el lado izquierdo. Y bueno, obviamente habría que hacer una cirugía de cuello y se presenta el nervio vago y se le coloca, si se fijan, todas estas banditas al nervio vago que va conectado con este dispositivo que es el implante de nervio vago, ¿ya? Eh, y la idea de la estimulación del nervio vago es que el nervio vago es un nervio que, bueno, es parte del sistema nervioso autónomo, es el principal par craneal parasimpático, y además tiene vías aferentes y eferentes. Entonces las vías eferentes obviamente van al corazón y a todo lo que es el sistema gastrointestinal, pulmones también, y la vía aferente va a diversos núcleos en el cerebro, y uno de los más importantes, bueno, va al tracto del núcleo solitario en el tronco y luego va al locus ceruleus.
El locus cerúleo es uno de los núcleos, el principal núcleo noradrenérgico y que están involucrados en la ansiedad o en la génesis de la ansiedad. Y de ahí obviamente llega al resto del cerebro, incluyendo la corteza, hipocampo y amígdala. Y además tiene conexiones con el núcleo basalis, que es el principal núcleo colinérgico del cerebro, y la acetilcolina tiene que ver mucho con las, digamos, tareas cognitivas cerebrales. Entonces aquí como con las cosas cognitivas y aquí con el nivel de alerta, cuán despierto uno está y obviamente en casos de disfuncionante ansiedad. Entonces, la idea es que la estimulación del nervio vago logra a través de las vías aferentes modular estas vías y a través de las vías eferentes hay que tener cuidado con los efectos adversos, que por eso está descrito en los trabajos iniciales con este tipo de tecnología que se implanta solo el lado izquierdo, porque con el lado derecho se ven muchos efectos adversos en diversas partes del cuerpo. ¿Ya? Y la tecnología está por la FDA aprobado solo para el lado izquierdo. Entonces, la estimulación del nervio vago, la idea es que provoca activación parasimpática, reduce la ansiedad, podría provocar algún tipo de recondicionamiento con el tinnitus, y eso al final disminuir el distrés asociado al tinnitus. Y la estimulación simultánea con la vía auditiva aparentemente podría modular el mapa tonotópico, o sea, la parte auditiva de las vías auditivas, y con eso reducir la intensidad o el volumen del tinnitus. Eso es lo que se propone. Y el protocolo básicamente se presenta un tono y ese tono se parea con estimulación eléctrica del vago. Se hacen sesiones de 2.5 horas al día en un día en 24 horas y eso se repite por varias sesiones. Bueno, entonces los primeros trabajos del año 2017 empezaron a mostrar que grupos con tinnitus mostraban al cabo de 6 y 12 semanas algún grado, algún grado leve de mejoría o más que de mejoría, de disminución en los grupos. Bueno, ustedes saben que existe el Tinnitus Handicap Inventory que va de 0 a 100 y que está clasificado, 100 es lo peor y 0 sería que no tengo nada. Y a medida que vamos subiendo hay diferentes escalas, entonces las escalas están entre muy leve, leve, moderada, severa y catastrófica. Entonces aquí están los grupos de blanco a negro y negro es el catastrófico. Y se puede ver que con el tratamiento empieza a aparecer los grupos leves, empiezan a aparecer grupos moderados y los autores encontraron que este efecto era significativo cuando lo compararan solo con estimulación del nervio vago aislada, sin parearlo con tono. De alguna forma ellos proponen, al igual que el trabajo en ratas, que el hacerlo pareado con tonos sería lo que daría el efecto. Ahora, eso sí sería un tratamiento de tinnitus invasivo, y la idea es que esta presentación era no invasiva. Y de hecho, a partir de estos estudios, se ha desarrollado una tecnología para estimular el nervio vago de manera no invasiva. Y eso se aprovecha de la anatomía. Entonces aquí tenemos un recuerdo de la anatomía del pabellón auricular, ¿cierto? Acá tenemos el trago, la concha y la simba. Y vamos a ver que esta zona de la concha, de la simba y también el borde interior del trago se describe tiene la particularidad de que está inervado prácticamente en un 100% por ramas auriculares del nervio vago, ¿ya? Esto es un paper del 2002 anatómico, mostrando esta zona que sería la zona del nervio vago. Y a partir de este conocimiento anatómico y de las ideas estas de estimular el nervio vago para el tratamiento del tinnitus, se han desarrollado dispositivos comerciales que se venden para estimulación eléctrica no invasiva del nervio vago. Entonces aquí les estoy mostrando un dispositivo que si se fijan se amolda a la forma de la concha y ahí en la zona de la simba se le coloca esta par de electrodos que permiten la estimulación eléctrica no invasiva del nervio vago. Y este trabajo hizo resonancia magnética funcional en el año 2015 con este tipo de dispositivo y mostraron que la estimulación de la simba, de la concha, provoca activación en el locus cerúleus en diversas zonas del tronco
en la ínsula y en muchas otras áreas, digamos, cerebrales, en la amígdala. Entonces, estimular a través de la concha con pequeños pulsos eléctricos no invasivos modula estas redes cerebrales en humanos. Bueno, y entonces esta tecnología, otro grupo han desarrollado otros modelos. Aquí les muestro otro modelo que más que usar la concha usa el trago. Y este fue desarrollado por unos en Finlandia para el tratamiento del tinnitus con esta estimulación no invasiva transcutánea del nervio vago. Y muestran estos resultados que son antes de la estimulación con el nervio vago y después con la estimulación del nervio vago. Entonces, si se fijan, hay una disminución en la en la intensidad del tinnitus, en la molestia del tinnitus, en el Tinnitus Handicap Inventory, y hay un incremento en encuesta de calidad de vida. Esto es un trabajo único, eso sí. Eh, y acá hay otro trabajo, bueno, que también muestra resultados bastante promisorios. Si se fijan aquí, antes del tratamiento 37, después del tratamiento 10, aquí 35, 8, y el grupo C, que es como el control, CHAM, sin que se coloca el dispositivo, pero que en verdad no hay estimulación, prácticamente su mejoría es muy escasa. Y este tipo de tecnología ya se comercializa y se vende. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, Soterix nuevamente, que vende el equipo de estimulación del nervio vago no invasivo y vende diversos tipos de clips y de, digamos, accesorios para realizar la estimulación, ya sea en la simba, en el trago o en la concha completa. Hay varios. Y finalmente vamos a ver la estimulación del nervio trigémino pareado con estimulación acústica para el tratamiento del tinnitus. Entonces, este es un artículo que salió en octubre del año pasado y también con esta idea de estimulación bimodal. Este artículo salió en el Science Translational Medicine, que es una revista bastante de alto impacto, tiene como 17 puntos de impacto. Eh, y en este caso, básicamente, la idea es entrar a la vía auditiva a través del nervio trigémino. En vez del nervio vago, el nervio trigémino. ¿Y por qué el nervio trigémino? Porque se sabe que el nervio trigémino finalmente hay conexiones del núcleo trigeminales con el núcleo coclear en la vía auditiva. Y de hecho, muchos de estos tinnitus que se conocen como los tinnitus somatosensoriales, la idea es que se altera justamente esta vía que va del trigémino al núcleo coclear en el troncoencéfalo. Bueno, esta empresa entonces desarrolló este electrodo que se coloca en la lengua y se parea con tonos muy parecidos a la estimulación del nervio vago, pero en vez de usar el nervio vago, el trigémino a través de la lengua. Y publicaron este trabajo clínico, este ensayo clínico randomizado realizado en Alemania y en Irlanda, en 2 países, y con 3 ramas, que las 3 son ramas. eh, eh, es complicado este trabajo porque como que no tuviera control. Las 3 ramas son ensayos, digamos, activas. Lo que varían en las 3 ramas son los protocolos de estimulación eléctrica que utilizan en la lengua. Son cosas técnicas más bien de cuál es la tasa de estimulación, qué duración, como conociendo el protocolo. Y lo que muestran es que el incremento demostrado por una reducción en el Tinnitus Handicap Inventory en las 3 ramas fue significativo, con diferencias que son mínimas entre ramas, y lo mismo en el índice funcional del tinnitus. Eh, y bueno, y probablemente por lo que yo creo que este tratamiento pasó en esta revista, es que ellos están mostrando que esto se mantiene 12 meses después de haber completado el tratamiento. Muchos de estos tratamientos nuevos a veces generan beneficios y que puede ser el enorme efecto placebo que genera la gran intervención que uno hace al montar todo este tipo de tecnología sobre un paciente, pero ellos están mostrando que esta tecnología mostraba beneficios 12 meses después de haber hecho el ensayo. Bueno, y esta tecnología también ya se vende. Entonces aquí les estoy mostrando la página web del estimulador de lengua bimodal. Lo vende se llama el Lenair, pero no lo tienen en Chile. Por lo menos yo la otra vez lo pedí por un paciente y me dijeron que no me lo podían vender porque en Chile
todavía no estaba aprobado, pero está aprobado en Alemania, en España, en varios países europeos. Los europeos lo tienen aprobado en varias partes. Y según ellos publicitan, reduciría esto es súper interesante, según lo que ellos publicitan, la reducción del Tinnitus Handicap Inventory lo ponen como el único tratamiento que es superior a la terapia cognitiva conductual. Yo al principio de esta presentación les dije que la terapia cognitiva conductual es lo único recomendado por las pautas clínicas de manejo del tinnitus, y según ellos este dispositivo superaría incluso a la terapia cognitiva conductual. Pero está por verse. Eh, bueno, y para terminar, porque hemos visto una serie de tecnologías nuevas e interesantes, muchas de ellas en desarrollo, muchas de ellas quizás con resultados que pueden ser contradictorios o frustrantes. Quería recordarles las pautas europeas del tratamiento del tinnitus del año 2019, donde se dan recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces, tratamiento farmacológico, como yo les dije, en general, recomendación en contra. Solamente se recomienda cuando hay un tratamiento específico para una enfermedad. Estimulación magnética transcraneal, recomendación en contra. Estimulación eléctrica transcraneal, no hay recomendación, porque todavía falta mucho por saber. Estimulación del nervio vago, lo mismo. Ni siquiera hay todavía metaanálisis o estudios randomizados bien diseñados de la estimulación del nervio vago. Y bueno, la terapia cognitiva conductual sigue siendo la gran recomendación para el tratamiento del tinnitus. Y eso sería.